Sabemos que los grupos de la neotradición mexica lo celebran esto de la fundación de Tenochtitlan, pues el segundo paso cenital. Es una nueva tradición que se ha establecido, de alguna manera, pues muy loable que se rescate esto, ¿no? Ellos la consideran el 26 de julio como la fecha de la fundación, pero pues hay algunos argumentos en contra y hay algunos argumentos que vamos a esgrimir aquí para poder, pues de alguna manera presentar una propuesta. Esta ya la presentamos justamente también hace un año. Fue mucho más extensa que lo que voy a presentar hoy, porque hoy es como esa reactualización y con nuevos datos de lo que ya aprendimos en todo ese año que hemos estado trabajando calendárica, cosas que hace un año no sabíamos y que ahora ya sabemos, y que cuando volvemos y regresamos a ver los estudios dices, wow, esto se nos había pasado, pero porque no es que no supiera, más bien no es que no quisiéramos notarlo, no lo sabíamos. Y conforme hemos encontrado más cosas, es como ahora ya podemos voltear hacia atrás y entender mejor todos los datos que van apareciendo ahí en lo que es los datos de la Fundación de Tenochtitlan. Y aparte, en la sesión pasada de hace un año, cuando presentamos un programa completísimo sobre la fundación, no le agregamos del origen de la Casa Real Tenochca, porque tampoco habíamos volteado a ver ese tipo de cuestiones. Hasta la clase pasada, en el programa pasado que hablamos sobre San Luis, sobre Luis Santa María Zipaxin, el último Tlactoani, fue que empezamos a voltear a ver lo que es pues la Casa Real. Y entonces han aparecido muchas cosas, como siempre, ¿no? Esta es una continuación del programa pasado. Y así todos nuestros programas son continuaciones, porque pues todos los días vamos investigando, vamos armando, y este es un rompecabezas que vamos armando entre todos, ¿no? ¿Sí pueden ver mi mouse, por favor, si me dicen? Sí. Y bueno, y como siempre, pues les agradezco que se queden conmigo para los comentarios. En las fuentes hay distintas fechas, distintos años, más bien años, en los que se menciona la fundación de Tenochtitlan. Van desde 1318 hasta 1364, por ahí hay algunos más. Eso también ya está en el otro video. No voy a tocar esa parte, sino ya me voy a concentrar más en lo que dicen los anales de Tlatelolco. Estos anales de Tlatelolco que también hemos estado revisando últimamente en el Calmecac, que hemos comprendido ya mejor también. Eh, y me voy a centrar más que nada en lo que dicen estos anales. Fíjense que los anales de Tlatelolco, en el manuscrito 22, aparecen dos fechas solamente dadas con tonali, dos fechas. Y es justamente las que vamos a presentarles ahorita. Bien, si me lo permite, entonces voy a empezar con la transmisión, siendo las 8:16 de la noche, hora de Tenochtitlan, y siendo las 6 de la tarde con 16 minutos acá en Tijuana. Bien, ¿qué sabemos? La única fuente escrita del siglo XVI que nos ofrece datos calendáricos nativos, y recargo esto, nativos, e inclusive nos ofrece el día de la dedicación de primera construcción en la ciudad de Tenochtitlan, son, como ya dije, los anales de Tlatelolco. En los anales de Tlatelolco se pueden ver dos fechas, dos días, dos tonalis. Uno que corresponde al día en que Huitzilopochtli hace la promesa de guiarnos. Y aquí así es como lo dice en los anales de Tlatelolco. En el día de signo 4 Cuautli, 4 Águila, Huitzilopochtli le dijo a Tlotepec: no estés triste, no te aflijas, yo sé lo que ha de hacerse y yo te iré guiando. Esta fecha viene ahí en los anales de Tlatelolco, y es una de las dos fechas que sí aparecen ahí. La siguiente fecha, o el siguiente tonali o día, es justamente la que nos menciona el día nativo de esta dedicación del primer montículo de céspedes que fue construido ahí en la ciudad.
Aquí les he puesto un extracto de estos anales de Tlatelolco. Esto viene en el libro de Rafael Tena, la más reciente traducción y paleografía de los anales de Tlatelolco en el 2004. Y por la importancia de este texto dice así: no se quedaron mucho tiempo en Iztacalco, pues enseguida llegaron a Tenochtitlan y se asentaron donde crecía un nopal entre los tules y las cañas. Esto ya nos remite a Tenochtitlan. Allí levantaron un montículo de céspedes en el año Doscali. El año Doscali es el más mencionado en las fuentes y está relacionado en la parte cristiana para el año de 1325. Después el mismo texto afirma: Shumimit ha tomado cautivos a unos de Culhuacan. Estos murieron en el día 1 Zipactli, y con ellos se dedicó el montículo de céspedes de Tenochtitlan. Esto de se dedicó se puede entonces también como entender, pues se inauguró ese primer montículo de céspedes en la ciudad, esa primer construcción ya en la ciudad que habría de ser la ciudad de Tenochtitlan. Y es muy importante el día que dan, porque justamente nos da un día 1 Zipactli, que como sabemos es el día de inicio del Tonalpohualli. No sé si anda por aquí Gerardo para que nos diera un poco más de explicación de lo de el 1 Zipactli, o ahí andas. Ahí Sí, andas. aquí estoy. ¿Qué opinas sobre A esa ver. fecha? Bueno, pues evidentemente no es algo fortuito el hecho de que ese suceso se haya dado en ese momento, ya que sabemos que lo importante que es el día 1 Zipactli. De 260 opciones en las que pudo haber sucedido eso, eligieron ese porque es el que arranca la cuenta Tonalpohualli, que sabemos que es la cuenta, pues prácticamente la cuenta maestra, sobre la que se calculan precisamente todos los demás segmentos temporales, todos los demás ciclos están basados en ella. Y evidentemente el hecho de que sucede en ese momento, pues, insisto, tiene que ver con la importancia del suceso. Era un suceso tan importante, era un suceso fundacional, ¿sí? Por eso sucedió en ese momento, precisamente para anclarlo de alguna manera a una coordenada específica que le da inicio justamente a la cuenta Donald Powell. Claro que sí, entonces ahí la importancia, ahí podemos ver la importancia de que sea un 1 Zipactli, porque es el origen, el inicio de la cuenta de Tonalpohualli Nahua, ¿no? Entonces, eso nos remite a de que es muy importante, como para poder ser esa fecha fundacional. Entonces, pues en este espacio ya tenemos mucho tiempo manejando la correlación propuesta por el doctor Alfonso Caso en su versión de Nicholson, y es la que vamos a usar en este programa para tratar de entender por qué es que se eligió ese preciso año, por qué se eligió ese preciso 1 Zipactli. Y aquí es donde viene pues la sorpresa de utilizar una correlación que nos ayuda a poder tratar de entender el por qué se eligió ese preciso año. Entonces, me gustaría primero mostrarles esta estructura. Vamos a hablar de ese 2 Cali. Entonces, les he puesto aquí la estructura de lo que es ese año nativo que corresponde, como ya lo dije, mayormente al año nativo, digo, al año cristiano de 1325. Aquí les he puesto en la siguiente imagen la estructura de este año 2 Caña, aquí digo 2 Casa. Aquí podemos ver perfectamente el día 1 y su día 365. Recordemos que son años de 365 días. Ese año 2 Cali habría empezado entre el 2 y el 3 de abril de 1325 en términos julianos. Había sido su día número 1 con el día 1 Cuahuitlegua, que es la primera veintena, y habría concluido en el día 1-2 de abril de 1326 juliano. Aquí, cuando esto se convierte a calendario gregoriano, podemos entonces empezar a notar su importancia. ¿Por qué? Porque vemos que eso corresponde al 9 al 10 de abril en términos gregorianos, y eso ya sabemos que es una fecha de alineación arqueastronómica con las primeras etapas del Templo Mayor, que es justamente entonces este día Quinto Nemontemi. Entonces podemos notar que el año 2 Cali estuvo acotado precisamente con alineaciones arqueastronómicas
y eso también lo hace importante. ¿Por qué? Porque también a su mitad, en el día número 183, ese día central del año, también fue del 1 al 2 de octubre de 1325, y cuando se convierte a términos gregorianos podemos ver que es del 9 al 10 de octubre de 1325, y sabemos que esas fechas también corresponden a fechas de alineación arqueastronómica de la familia del 73, esa que fue representada ahí en ese preciso templo mayor, en las primeras etapas del templo mayor, que tienen esta relación con las familias de alineaciones o con base arqueastronómica de calendáricas ahí en lo que es ese importante recinto. Entonces podemos ver que aquí al que habría sido el quinto Nemonteni también habría sido una fecha de alineación arqueastronómica, igual que aquí. Entonces podemos ver que todo, desde su inicio hasta su final y su centro, estaban en alineaciones solares respecto al eje de simetría de lo que probablemente sería ese templo mayor después. Estamos hablando entonces de ese año que tendríamos la primera construcción. Probablemente es posible, de acuerdo a estas fechas, de acuerdo a estas que coincidan, probablemente entonces ese primer montículo ya estaba con algún tipo de alineación arqueastronómica solar. Otra cosa que podemos notar aquí en este año es justamente cuando encontramos ese 1 Zipactli. Ya que tenemos la estructura del 2 Cali, pues ahora vamos a buscar, como dicen los anales de Tlatelolco, el 1 Zipactli. Vamos a buscarlo y ver para tratar de comprenderlo respecto al año 2 Cali. Y en la siguiente imagen quiero ponérselas aquí. Se los he puesto los dos tonalis que nos muestran los anales de Tlatelolco. El que decía que en el día 4 Cuautli les había hecho la promesa, y en el otro, en el 1 Zipactli, en donde se hizo la dedicación y ofrenda del montículo de Céspedes, del primer montículo de Céspedes que se levantó en Tenochtitlan. Yo no sé por qué esta fecha no ha sido tomada en cuenta por los grupos de tradición ni en la academia. Recientemente apenas he visto que ya empiezan a tomarlo en cuenta, hasta que nosotros lo empezamos a nombrar hace un año. Ya he visto que ya han empezado a tomarlo en cuenta, lo que se dice en los anales de Tlatelolco. Pero precisamente entonces vemos que usando la correlación del doctor Alfonso Caso, podemos encontrar que está a 65 días de ese día central, entre el 28 y el 29 de julio de 1325. Hoy es una fecha 28 de julio. Entonces, por eso creo que es importante notarlo, ¿no? Sería un día como hoy, pero juliano, cuando estaríamos realmente celebrando la fundación de Tenochtitlan. No el 26, sino el 28 y 29, porque sabemos que el tonal va de mediodía a mediodía. Esto es en términos julianos, pero obviamente tenemos que comprender su término astronómico cuando lo convertimos a gregoriano, para que podamos verlo. Y ahí viene otra de las sorpresas. Bueno, aquí el 4 Cuautli podemos ver que está 29 días después de ese día central, que 29 días sabemos que tiene que ver con la luna, ¿no? Y que sería el 30 y el 31 de octubre de 1325. Pero aquí viene la sorpresa de algo que yo no había notado cuando lo pusimos hace un año y que quiero platicárselas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que durante todo un año hemos venido hablando de la importancia de Monte Albán? Sabemos Monte Albán como la primer gran metrópoli de Mesoamérica, anterior a Teotihuacán, que parece ser que los zapotecos ayudaron a construir Teotihuacán, y ya hemos descubierto nosotros, Gastón se acuerda muy bien de cuando hicimos este descubrimiento de la simbiosis que existe entre Monte Albán y Teotihuacán. Y ya hemos hecho muchos programas. Tere ya también perfectamente sabe de la importancia de lo que es Monte Albán. Entonces, aquí viene una de las grandes sorpresas, porque entonces ese día 1 Zipactli, cuando lo ponemos en términos gregorianos, nos damos cuenta que es del 5 al 6 de agosto de 1325. ¿Y eso qué es? Es el segundo paso cenital en la ciudad de Monte Albán. Y esto es algo que no hemos dicho nunca. La ciudad de Tenochtitlan, su fundación
en un día 1 Cipactli obedece a que estaba haciendo el paso cenital, no en Tenochtitlan, sino en Monte Albán. No sé ustedes qué opinen aquí, amigos, respecto a este dato. Recordemos para los que nos están empezando a seguir, los que se conectan por primera vez, que parte de estos paquetes de días, principalmente 260 y sus múltiplos, han llevado a el conocimiento que nos has compartido desde hace tiempo, en donde incluso se puede tomar en cuenta un meridiano en Monte Albán, que podemos nombrar incluso el meridiano 819, pero que viene esa simbiosis, ¿no? De la que hablas, es en donde los eventos que suceden aquí o incluso las decisiones que se llegan a tomar, toman en cuenta no tan solo la posición astronómica local, sino en este caso, pues tú nos estás presentando que la fundación de Tenochtitlan se hizo en un día de paso cenital, pero en Monte Albán. Y en un día 1 Cipactli. Sí, claro, iniciando el Tonalpohualli, ¿no? Que todo inicio no es un día con otro numeral en Cipactli, es el 1, el primero de los 260. Exacto. Y recordemos que el tonali se cuenta, como lo venimos presentando, de mediodía a mediodía, y entonces ese 1 Cipactli habría empezado al mediodía, es decir, en el momento exacto del paso cenital, ese 5 de agosto. Recordemos que las fechas del paso cenital en Monte Albán son los alrededores del 8 de mayo y del 5 de agosto, los días asios que se les llaman a estos pasos cenitales. Entonces, ¿qué mejor simbolismo que inaugurar tu ciudad, el primer montículo de Céspedes, en un día 1 Cipactli, en donde se estaba llevando a cabo el primer paso, el paso cenital, allá en donde estaba relacionado todas las ciudades respecto a Monte Albán? Para mí esto es algo así como que un simbolismo bárbaro, ¿no? Así de, wow, o sea, ya no podemos ver esto local, como lo hemos platicado muchas veces, no regional. Ah, no, es que tiene que ser del paso cenital de Tenochtitlan, ¿no? No, o sea, estamos viendo de que es algo más grande, más global, más regional, más de una sola comunión, de alguna manera calendárica, no sé cómo explicarlo, pero que... Universal. Ajá, pues término universal a lo mejor es algo más, pero sí de alguna manera nos muestra que no es una cuestión local, ¿no? Que no hay localismos aldeanismos respecto a lo que es el calendario, ¿no? Y que para ellos no significaba nada que fuera en su paso cenital, sino que se estaban vinculando al de Monte Albán. Y después vamos a ver por qué también es importante para la Casa Real. Bueno, otra cosa que quiero que noten, ¿se acuerda cuándo es la fecha que Huitzilopochtli les hace la promesa de guiarlos? Lo habíamos visto que es el día 4 Águila, Nahuihuautli. Y resulta que ese día y en ese año justamente está el sol en el nadir, en la contraparte del cenit. O sea, aquí podemos ver el 1 Cipactli y el Nahuihuautli. Primero, el 1 Cipactli en el cenit y el 4 Águila en el nadir, justamente ahí en la ciudad de Monte Albán. De alguna manera cerrando la pinza, ¿no? En la parte de arriba, en la parte de abajo y en medio la tierra. Esto para mí cuando lo vi dije, wow, pues es importante que los anales de Tlatelolco solamente dan dos fechas, 1 Cipactli y 4 Águila, y que esos días justamente sean 1325, tanto el paso cenital como el paso por el nadir, a mí se me hace como que un simbolismo bárbaro, ¿no? Ya hemos hablado también, Tere, de la importancia del nadir, ¿no? De cómo es que también se debe de tomar como un elemento calendárico. No sé qué opinan hasta aquí, Tere, o Gerardo y Doc, si andan por aquí. Sí, pues definitivamente el hecho de que haya sido el primer acto que iba a dar comienzo a una nueva ciudad muy importante. El primer acto era relacionarlo con esa otra ciudad que era la importante, que por eso le decimos que es como el meridiano de Greenwich, ¿sí? Como si dijeran, bueno, nuestro primer acto fundacional, tenemos que, antes que nada, conectarnos y sincronizarnos
con toda la red calendárica, con toda la red de sitios ceremoniales, con toda la red de ciudades, y sabemos que tenemos que alinearnos antes que nada con Monte Albán. Eso parece estar diciendo este suceso. Tere, ¿ibas a decir algo? No, súper profundo el simbolismo, ¿no? Porque el mensaje les llega como de la oscuridad y fundan su ciudad en la luz. Pero, pues, no, maravilloso. Maravilloso es este acomodo de fechas. Yo sé que muchos se van a rasgar las vestiduras porque pues estamos de otra cosa, ¿no? Ya estamos quitándonos del regionalismo. Bien. Lo habíamos comentado incluso, Gerardo, no sé si te acuerdes que en alguna de las lecturas vimos como el señor de la noche era Xiuhtecutli, no era Tonatiuh, para Sí. Escuintli. Y a mí me recordó cómo, inclusive en la antigüedad, era considerado el sol con una regencia en la noche. Me acordé de cómo la observación de los pasos cenitales pues siempre nos invita a mirar hacia arriba, no estar al pendiente pues de los pasos cenitales, solsticios, equinoccios. Pero en este enfoque de la nueva calendárica nos damos cuenta que las alineaciones también llegan a suceder exactamente con ejes, precisamente en el nadir, recordando que el sol también es representado por el águila. Entonces, totalmente el simbolismo del Cuautli, pues aquí viene, ¿no? Aquí viene. Y bueno, pues ahí cabe señalar que estas cronodistancias y el que empate exactamente en estos tonales funciona solamente en la cuenta ininterrumpida. Exacto. Si hacemos algún ajuste, pues esto ya no checa. Se desfasa y ya no sincroniza. Ok. Bueno, pues nada más para resumir lo de esta imagen, vemos que el año 2 Cali estuvo acotado en su inicio, su mitad y su final, con alineaciones arqueoastronómicas de la familia del 73, vinculados al Templo Mayor. 2, que tanto el tonal Nahui-Cuautli como el 1 Cipactli representan el paso cenital y el paso por el nadir del sol en la ciudad de Monte Albán. Eso que ya hemos platicado muchas veces de la importancia de Monte Albán. Pero en las fuentes también es mencionado otro año, que es el 1 Tecpat. De hecho, el mismo Códice Mendocino habla sobre el año 1 Pedernal. Y parece ser que es todo un proceso. Hemos venido a hablar sobre más que algo muy puntual, que ya vimos que sí es esto, pero se viene gestando, se viene preparando desde tiempo atrás. Y justamente el año 1 Pedernal sabemos que es importante para el pueblo mexica, pues porque es cuando salen de Aztlán, y de alguna manera es muy significativo con ellos el 1 Pedernal, es el mismo nombre calendárico de Huitzilopochtli, cuando nace en el solsticio de invierno en 1142, en aquel año de atado. Entonces, el año 1 Pedernal es uno antes a 2 Cali, es decir, 1324. Y también es bien importante porque vamos a ver cómo se arma un rompecabezas astronómico, simbólico y calendárico, que tiene que ver con el sol en el cenit, sol en el nadir, y toda esta parte de lo que es el tonal Powali. Entonces voy a pasar a la siguiente imagen, después regresamos a esta misma, pero ahorita quiero mostrarles la estructura, así como vimos la estructura del 2 Cali, vamos a ver la estructura del año 2 Tecpat. Obviamente, como tiene un año de diferencia, también este año 1 Tecpat está con sus inicios y sus finales, y con la mitad también con la alineación arqueoastronómica, también de la familia del 73. Pero justamente en ese año se va a dar un fenómeno que ya habíamos descubierto para el inicio del quinto sol, allá en el año 960. Y es el que descubrimos que precisamente en ese año de 1324, el sol, el día del primer paso cenital en la ciudad de Tenochtitlan, estaba el sol arriba, estaba la tierra abajo y la luna
estaba justamente en el nadir. De alguna manera, en una forma vertical. Si hubiéramos Un eje, estado ¿verdad? como un eje, como el S-Axis Mundi, en donde estando esa futura ciudad de Tenochtitlan, ese primer acercamiento a lo que sería ahí la ciudad de Tenochtitlan, estaría el sol en el cenit, este 17 de mayo, y estaría justamente la luna en el nadir. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues porque iba a estar eclipsada. Aquí esto es justamente lo que les quiero mostrar. Esto es una recreación astronómica usando Stellarium. Aquí podemos ver justamente que es el 9 de mayo de 1324, esto es en términos julianos, y cuando se convierta a términos gregorianos, sabemos que entonces es el 17 de mayo, ¿no? Y aquí podemos ver absolutamente esa alineación en el que está el Sol en el nadir, las Pléyades por acá, Júpiter anda por acá también, Aldebarán, está en conjunción Venus y Mercurio, también hay una conjunción aquí arriba, y aquí abajo está la luna que está siendo eclipsada, es decir, el Sol estaba en su cenit y en ese mismo instante la luna estaba siendo eclipsada por la sombra de la Tierra en una total y absoluta verticalidad. Podemos ver que la magnitud del eclipse fue tanto penumbral, tanto umbral. El umbral significa que es la sombra directa de la luna. El umbral, esta parte de aquí vemos que es de 0.47 y también de alguna manera penumbral. Les he hecho un acercamiento en esta. Podemos ver cómo está la luna acá, lo más cercano al nadir, y vemos cómo está eclipsada precisamente por la sombra de la luna. Esto el año pasado lo estuvimos platicando, no sé si te acuerdas, Gastón, que habíamos visto como que era una alegoría de lo que era Huitzilopochtli, que sería el sol, sería la Coatlicue, la tierra, sería aquí, que estaría aquí representada por Tenochtitlan, y sería la Coyolxauhqui, justamente en los pies, ¿no? En la parte más profunda. No sé si quieras comentar algo de lo que dijiste hace un año, Gastón. Sí, pues pareciera que rememora esta alegoría, ¿no? El relato donde el mismo Huitzilopochtli vence a Coyolxauhqui y es desmembrada bueno, hay diferentes interpretaciones que podemos escuchar y una de esas pues, es que sale victorioso. A mí me gustó mucho el año pasado cuando expusiste esta parte, porque no es que haya salido victorioso con el concepto que nosotros normalmente lo entendemos, sencillamente estaba arriba, estaba en el cenit y la luna en el nadir, ¿no? Entonces, muy metafórico, pero muy bien simbolizado gráficamente. Fue cuando empezamos a observar los nadir, todos los movimientos en el eje donde era totalmente opuesto. Parecía que nuestros ancestros podían ver las estrellas incluso cuando estorbaba la misma Tierra, ¿no? Ya sabían la posición. No necesitaban los telescopios, pero sí, ya tenían conciencia de qué es lo que sucedía del otro lado. Exacto, es un evento que sucede en el día, pero que en base a través de cálculos no lo vamos a ver. Como siempre lo hemos dicho, Tere, el nadir no se ve, pero se calcula. Y justamente en el año 1 pedernal, 1324, en el paso cenital, sucede esta alineación. Y eso es uno de los descubrimientos que hicimos el año pasado, si lo recuerdan, aquí en el Calmecac. Es importante porque entonces ya vamos armando, ¿no? El año pasado no habíamos notado esto de Monte Albán, pero este año ya lo notamos. No habíamos notado el 4 Cuautli, ya lo notamos. Entonces, hasta poco a poco van cayendo las piezas. Entonces, pues voy a seguir con la presentación. Este es el mismo esquema que les mostré anteriormente. Esta es la estructura del año 1 pedernal, de su día central, 2 veces 73 antes de ese día central. Está paso cenital, que ya vimos que la luna está eclipsada en el nadir, el sol en el cenit, Tenochtitlan en medio, o la tierra, y la luna en el nadir. Pero hay otro evento que ya hemos visto, pues que es justamente el nadir, la importancia que tiene el nadir. Entonces, ese año en el nadir
coincidió con el final del Tonalpohualli. En 1324, la fecha en que el sol llega al Nadir en Tenochtitlan coincide justamente con el día 13 Flor o 13 Xochitl. De alguna manera, sincronizado ese gran reloj astronómico, pero ya sincronizándose con el Tonalpohualli. Vimos el Unosipactli cómo se sincronizaba con el paso cenital en Monte Albán. Y aquí vemos cómo el Tonalpohualli se sincroniza con Tenochtitlan en su último día. Entre la noche del 9 al 10 de noviembre transcurrió el último día del Tonalpohualli, que es el 13 Xochitl. Aquí les he puesto otra imagen en donde podemos ver justamente cómo el sol llega en su punto más cercano al Nadir, justamente en esa fecha, ¿no? En la ciudad de Tenochtitlan. Ahora, quiero que veamos ya todo el esquema, tanto el año 1 Pedernal, que está acá, tanto el año 2 Cali. Aquí ya los vemos integrados, todos estos que hemos venido platicando. De este lado está lo de Monte Albán, el 1 Zipactli, el 4 Cuautli. Aquí vemos exactamente cómo está esa alineación entre el Sol y la Luna, con el Axis Mundi ahí en Tenochtitlan, y vemos aquí el Sol en el Nadir. Esto es un cenit y esto es un nadir. Ahora, quiero que noten esta importancia calendárica y astronómica, porque si nosotros calculamos la cantidad de días que hay, obviamente, de un 13 Xochitl a un 1 Zipactli, vamos a ver que hay exactamente un Tonalpohualli completo. Y es lo que vamos a ver aquí. Ese día del que el sol llegó al Nadir en Tenochtitlan, deberá pasar un Tonalpohualli completo para que entonces sea la fundación de la ciudad de Tenochtitlan en un día 1 Zipactli, ese primer montículo de céspedes en el paso cenital en Monte Albán. Y aquí es en donde vemos la importancia de la latitud donde fue fundada Tenochtitlan, porque es la latitud en donde, llegando al sol, al Nadir, pasarán 260 días para que el sol llegue al cenit en Monte Albán. Entonces está la relación entre Tenochtitlan y Monte Albán a través de el Tonalpohualli. Y esto tiene que ver estrictamente con el sentido astronómico. El sol se moverá de esa forma. Cuando el sol llegue en el punto más bajo de la ciudad de Tenochtitlan, en la noche, 260 días después, va a estar en el punto más alto en la ciudad de Monte Albán. Entonces, prácticamente en el mismo tonali, ¿no? Entonces, esto es para mí algo muy, muy simbólico. No sé ustedes qué opinen. Tere, tú que conoces sobre el Nadir. No, está muy interesante, César, porque es otro ejemplo más de cómo se van relacionando, ¿no? Pues las capitales, y no nada más del cenit al cenit, sino del cenit al Nadir, y sobre todo esta distancia de 260, ¿no? Que ahí pues nos recordaría otras capitales como Izapa o La Venta, ¿no? Entonces sí, tiene aquí más significado que no habíamos visto, como bien dices, y seguramente hay más cosas atrás que tampoco estamos alcanzando a ver todavía. Claro, está apenas vislumbrando un macrosistema calendárico, ¿no? Que vincula regiones, que vincula lenguas, que vincula temporalmente, ¿no? Estamos hablando de Monte Albán 500 años antes de Cristo y estamos hablando de Tenochtitlan 1325 años después de la era común. Estamos hablando de casi 2000 años de continuidad y que se siguen rigiendo por eso, ¿no? Entonces, esto nos habla de algo que no hemos comprendido, como lo hemos venido diciendo ya muchas veces, es algo que no hemos comprendido. ¿Qué opinas tú, Gerardo? Pues se vuelve evidente precisamente este gran reloj que comentas, ¿no? Este gran mecanismo. Se vuelve evidente también un conocimiento pleno, profundo y muy preciso de toda esta mecánica, no solo astronómica, sino de qué forma está la Tierra o el hombre
ya estaban perfectamente ubicados. ¿Qué relación tenía el ser humano o el habitar en este plano en relación con lo que sucedía con los astros? Y no solo eso, sino que, como dices tú, en tiempo y en espacio se iban relacionando las ciudades unas con las otras. Es decir, aquí también se vuelve evidente que la fundación de Tenochtitlan necesariamente, para poder funcionar de la manera que debía funcionar, porque era la única forma de hacerlo, tenían que estar sincronizados con esas grandes capitales de la antigüedad, porque sabían que ellas eran el punto de referencia que les iba a dar la validez y que les iba a dar la precisión de estar colocados en un sitio que les iba a permitir, a su vez, ellos en algún momento convertirse también en una referencia para otras ciudades que vendrían después. Eso es totalmente evidente. Una cosa es que no lo hayamos visto escrito en ningún libro hasta el momento y otra cosa es que no suceda así. Y todos estos cálculos nos están evidenciando eso, ese conocimiento pleno. Por ahí decía alguien, ¿no? No es cierto, los mexicanos en la antigüedad no conocían el nadir. Ah, ¿no? ¿Quién dice? Claro. No, esto es algo evidente que ya se puede ver. Sí, Afortunadamente ya podemos no. hacer con programas de astronomía, ¿no? Y Claro. pues esto nos deja ver, como se los dije, es un macrosistema, ¿no? Hasta ahorita nada más hemos hablado sobre la Tierra, el Sol y la Luna. Nos falta ver Venus, que es la Venus. parte más también interesante, ¿no? Bueno, si me lo permiten, y voy a seguir avanzando en la presentación. Hasta aquí vamos a dejar esta parte, la vinculación entre este 1 pedernal y el 2 Cali, cómo se vinculan estos. Pero hay otra forma de vincular todo esto, pero ya utilizando cosas que no sabíamos antes. ¿Qué pasó, Gastón? Bueno, así nada más, abriendo un ligero paréntesis, solamente para em, Ya no te híjole, ya, escucho. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué Se, pasó, se le Gastón? fue, se le fue la señal, yo creo. Sí, se le fue la señal, me imagino. Ahí estás, Gastón. Gastón. Continúa. sí, ahí, pero Ah, ok. que como que tengo un poquito de problemas de señal. La pregunta que siempre nos salta a nosotros es preguntar que si es anteriormente el calendario, que es más antiguo, ¿no? Si las ciudades o el calendario, ¿no? Yo creo que evidentemente el calendario, ¿no? El Bueno, calendario. Sí, definitivamente. se cierra el paréntesis. Y esto nos quita, ¿no? Lo que nos enseñan en la escuela. Es que ahí fueron donde vieron el águila patada en una pala. O sea, como si fuera algo nada más fortuito, ¿no? Como que algo hasta de niños, como una cuestión ahí de un cuento, ¿no? Y en Y realidad es pues puro simbolismo. sí, en realidad es puro, pero nos lo dejan no como, nos enseñan no como simbolismo, sino que como que hay una horda de mexicanos que iban siguiendo a un guate que se llamaba Tenoch y vieron el águila y dijeron, pues aquí es donde tiene que ser, ¿no? Y Una para nada, epifanía. ándele como una epifanía. Y También, también muestra que, bueno, porque se ha escuchado más últimamente que cada ciudad tenía su calendario. Esta es una muestra de que estaban sincronizados, y inclusive en diferentes periodos, como bien apuntas, desde Monte Albán, 500 años, hasta 1300, pues casi 2000 años de diferencia, y es exactamente el mismo calendario, pues, por lo pronto el mismo simbolismo, ¿no? Habría que por lo pronto. a lo mejor hacer una aseveración tan grande podría necesitar más tiempo, pero sí podemos ver que por lo menos para la época de Tenochtitlan, sabiendo que eso era un ocipacli para ellos y estaba relacionado al paso cenital allá en Monte Albán, ¿no? Bien, entonces déjenme pasar a la siguiente imagen, que esta ya tiene que ver, para empezar, con el ciclo sinódico de Venus. Ese ciclo sinódico que sabemos del ciclo aparente de 584 días, que no es propiamente su órbita, pero sí es cómo se ve desde la Tierra, cómo el comportamiento de Venus en la bóveda celeste, al amanecer y al atardecer, que es cuando generalmente lo vemos. Entonces, en el siguiente esquema, les he puesto aquí también parte de lo que ya vimos.
Aquí está la fundación de Tenochtitlan, ese 5 o 6 de agosto. Aquí les he puesto una urna zapoteca para recordar que esto es Monte Albán, este día 5 o 6 de agosto gregoriano. Y aquí está el otro, el paso cenital del sol en Tenochtitlan, ese que ya vimos que estaba el sol, la tierra y la luna completamente alineados en su día de Asio, en su día cenital del sol. Aquí les he puesto también una imagen aquí de la NASA donde vemos que está la luna totalmente eclipsada en la región de América. Bueno, y aquí es interesante lo siguiente. ¿Por qué? Porque este día 5 o 6 de agosto, fecha de la fundación del primer montículo o inauguración del primer montículo de Céspedes en la ciudad de Tenochtitlan, está justamente en la frontera entre un paso del sol en el Nadir en Tenochtitlan y el siguiente paso del sol también en Tenochtitlan, pero en 1325. Este es de 1324, ¿se acuerdan que era ese 13 flor? Y está el otro que fue en un día 1 Coatl. Nada más. Exactamente en el año de 1325. Y vemos aquí algo que ya hemos venido observando, algo de lo que nos enseñó Hernán Cortés, es de que el año también se divide en segmentos de 260 y de 105 días. Entonces, y 105. Entonces, ese preciso día, Unosipaqui, está aquí en la frontera, justamente en donde, digamos, ese año de Nadires, de Tenochtitlan, está en el día número 1 de ese segmento de 105 días. De Unosipaqui a Unocoatl, sabemos que siempre hay 105 días. Y el Unocoatl, ya sabemos la importancia que tiene que ver con la parte de la entrega de la ciudad. Entonces aquí sale relacionado entre lo que son los navires. Otra forma que hemos visto de dividir estos 365 días que tenemos acá es poner primero el día 105 al principio y 260 días después. Esto es de alguna manera invertido. Aquí serían 260, 105 y la otra forma de leerlo es 105, 260. Cuando hacemos esto nos damos cuenta de que ese día que es la frontera, que también es un día 1 Coatl, fue un día del 3 al 4 de marzo gregoriano, este día de aquí. ¿Y qué significa de eso, Tere? Tú sabes que es un día de fecha de alineación arqueastronómica también de la familia del 73, del Templo Mayor, relacionado absolutamente, como nos dice el doctor Galindo Trejo, a el Templo Mayor ahí en la ciudad de Tenochtitlan. Y ese 4 de marzo gregoriano está justamente a la mitad entre el paso cenital del sol en Tenochtitlan cuando hubo esta alineación y el solsticio de invierno del año de 1325. Si dividimos estos 584 días, que es el ciclo sinódico de Venus, que hay desde un paso cenital al solsticio de invierno, a la mitad vemos que está justamente este 4 de marzo que está dividiendo al año de los nadires en un segmento de 105 y de 260. Entonces, y además obviamente pues es una fecha de alineación solar, ¿no? Este 4 de marzo. Entonces vemos cómo está vinculándose estas fechas del sol por el nadir, vemos estas divisiones del año entre segmentos de 260 y 105, 105 y 260, vinculados a través del ciclo sinódico de Venus y su mitad. Entonces podemos ver cómo se puede relacionar todo esto, que sí a través de la cronometría y a través de los números propios del calendario, que es el 584, el 365, el 260, y sus mitades, y la división 260 y 105, podemos ver cómo todos estos eventos que hemos venido platicando están vinculados a través de los números. Ahora bien, recordemos que el inicio de la migración, al menos es el año más antiguo que se podemos ver a las fuentes, tiene que ver con el año 1064 y 1065, en ese binomio, donde corre al año 1 Tecpatl. Lo que podemos notar, y que es bastante simbólico y a mí me pareció sorprendente, es de que si la fecha en la que se inaugura ese
ese primer montículo de Céspedes, que es este, le restamos 260, perdón, 260 años de 365 días o 365 veces el Tonalpohualli, que son 94.900 días, se los restamos y llegamos al 1-2 de octubre justamente del año 1065. Y ese día, ¿qué creen? También fue obviamente un día Huitzilopochtli, pero hubo un eclipse total de sol, como lo podemos ver acá, ese día 2 de octubre de 1065, visto perfectamente desde la latitud de México, ¿no? Aquí podemos ver cómo debió haber sido muy importante también precisamente ese año. Entonces vemos cómo se vinculan eventos tan antiguos como el 1065, 300 años, 260 años, ¿no? 260 años antes de esto. Y exactamente ni un día más ni un día menos. Huitzilopochtli, 94.910. No sé, Un ¿qué opinan? fractal. Ajá, fractal, ¿qué opinan ustedes de esta imagen, amigos? Híjole, impresionante, porque sí es un fractal precisamente, ¿no? No solamente el 260 es relevante a nivel de tonalis, de paquetes de días, sino también en años, ¿no? Obviamente en relación y en conjunción con el otro número importante, que es el 365. Entonces esto nos habla de ciclos pequeños y grandes que prácticamente funcionan, insisto, como un fractal unos de otros, sin duda. Y usando los dos números, como los dices, ¿no? Cuando tú multiplicas 365 por 260, que son entonces 260 años de 365 días o 365 veces el Tonalpohualli. El Tonalpohualli. Y que coincida con un eclipse total de sol acá, en un día Huitzilopochtli, a mí me pareció bárbaro que es en esos años de salida de Aztlán. ¿Qué opinas, Gastón? ¿El Doc anda muy poco participativo o no está? A estar ocupadón. Yo creo que sí, Está cenando. trabajando el Doc. Ha de estar cenando. Me estoy cenando, pero los datos que me estás dando, mano. No, pues muy interesante, como siempre los simbolismos están pues muy redondos, ¿no? Muy redondos, pues me quería esperar un poquito para hacer el comentario, pero pues ya que insistes, pues mira, yo creo que hace unos días platicaba justamente con Monse, con mi esposa, y le decía justamente uno de los graves pendientes que tenemos, grandes pendientes que tenemos las personas que, pues que de alguna manera tenemos algo que ver con la tradición, pues justamente el pedirles a los que dirigen, a los que están ahí al frente, pues que ya evolucionen, ¿no? De algún modo que se entiende que se comenzó a trabajar hace 30, 40, 50 años con información muy limitada, pero ya las fechas en las que nos encontramos ya, pues se ha avanzado mucho, ¿no? Y sin embargo se siguen haciendo las cosas tal cual se comenzaron a hacer hace no más de medio siglo, ¿no? Entonces todos estos datos pues abonan aún más para que nos les pidamos a esas personas que pues por favor se comience a rectificar. Tenochtitlan no se fundó en un 26 de julio. Tenochtitlan fue un proceso largo de fundación que pues es esto que nos estás mostrando, que va inclusive, abarca inclusive varios años, ¿no? No solamente un momento, un punto. Y pues yo creo que los datos que das pues cada vez dejan pues más apuntalado el argumento y a mí me parece que sí sería sumamente importante que pues ya se empiece a dejar de lado egos. No pasa nada si decimos me equivoqué. Yo creo que más bien yo creo que todos de alguna manera queremos dejar un legado. Entendemos que pues el legado de mucha gente, el legado de maestros que todavía existen, todavía están ahí trabajando, pues que su legado justamente fuera eso, ¿no? Lo verdadero, que no fuera el seguirse aferrando a lo que no es por cuestiones, pues, totalmente
fuera de lo que es la mística de la toltequidad, ¿no? Que yo creo que valora la verdad sobre todo, ¿no? Entonces, nada, César, pues adelante, yo te dejo que sigas, no te digo, no es que no esté presente, sí estoy escuchando, nada más, pues, tomando nota y pues reflexionando todo lo que nos implica, ¿no? Que es eso, lo que estamos viendo, ¿qué sigue, no? Después de que ya sabemos esto, ¿qué sigue? Yo creo que sería importante. Ese sería mi comentario, mi César, adelante. Muchas gracias, Doc. Sí, ya extrañamos siempre tus comentarios. No sé si alguien más quiere decir algo antes de que pasemos a Venus, de esta imagen. Tere, Gerardo. A mí se me hace bien elaborado, ¿no? Muy complicado, y no sé, me quedo pensando si cuando ellos salieron, ya tenían como programado todo lo que iba a pasar en esos 260 años, o nada más se aventuraron y conforme fueron avanzando, ahí fueron ajustando sus actividades, ¿no? Porque es como esa actitud muy grande la que requería haberse calculado, planeado en 260 años antes. No sé, está no sé, muy sorprendente, pues. Estamos bien chavitos, como dirían mis hijos. Estamos bien chavitos, sí. Y esa parte de los nadires no la habíamos visto tampoco, me gusta mucho. Sí, sí, a mí también me encanta la parte de los nadires. Pareciera que el orden cósmico ejecuta con lo que tiene que suceder y pues nos toca nada más, como se ha dicho en otras ocasiones, ser peones. Pareciera que no estamos, pensamos que decidimos, sin embargo, ya en planos como dices, macros, ya muy grandes, nos damos cuenta que en realidad solamente asentimos, accedemos a formar parte de lo que tiene que suceder, ¿no? Como este intento. Y aquí, entre más grande se haga la multiplicación o se utilicen las cronodistancias más grandes, pues seguimos encontrando cosas, ¿no? Ya no es multiplicar solamente 20 por 13 o números de 3, 4 cifras. Ya aquí, además de días, se multiplican ya años en la misma cantidad, y eso pues ya nos abre a una escala mayor todo ese fractal del que nos hablaba también Gerardo, ¿no? El hecho de que ni un solo día de diferencia o esté en ese 1 Cipacli, porque el margen de error son miles de días, ¿no? Son cosas 100,000 días. Y que sea exactamente el 1 Cipacli, que inicie en el eclipse y que termine en el mismo tonal, son múltiplos de esos 260. En la fundación de Tenochtitlan, pues hay quien quiera contar, a ver, y quiera contarle uno por uno, pues yo creo que es por eso la facilidad de utilizar la cuenta ininterrumpida. No hay nada más sencillo, y dentro de lo sencillo se puede hacer también lo más complejo. Claro. Sí, se iban ciñendo un orden cósmico, evidentemente, un orden que ya conocían y probablemente no supieran, como dice Tere, que lo estaban perfectamente calculado el día que salieron, pero alguien, 260 años después, supo qué día tenía que hacer esa fundación. Pues, ahí digo, podemos Sin aquí duda esgrimir un montón de ideas. Pues sí, es que como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué evidencias tienes? Pues no tengo evidencias, pero tampoco tengo dudas. Pues lo que pusimos en Y evidencias hay muchas, ¿no? Aquí están. Afirmaciones extraordinarias, necesitamos pruebas extraordinarias. Extraordinarias. Bueno, efectivamente. pues aquí está entonces Luna, Tierra y Sol. Y ya entramos en calor con el ciclo sinódico de Venus. Entonces ahora vamos a ver dónde estaba Venus. ¿Qué carajos estaba haciendo Venus en 1324, 1325, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido para que podamos ver, porque es muy densa. Les recuerdo
que todo esto de Venus y muchos otros datos ya están en un video en la red. Solamente tienen que buscar ahí la Fundación de Tenochtitlan en el canal en mi canal, César Morlán, y ahí ya hay varios videos. Hice un pequeño video, incluso de unos 15 minutos, que es un extracto, pero hay otro que dura más de 2 horas, en el que hace un año dimos a conocer estos datos. Entonces, ¿dónde andaba Venus? Entonces vamos a buscar las efemérides de este planeta. Y aquí está otra vez, no se espanten, se ve así muy aparatoso, pero es el mismo esquema. Es el mismo esquema de el año 1 pedernal y el año 2 Cali, ¿no? Nada más que aquí vamos a buscar lo que son las efemérides, que justamente son pues la primera aparición, matutina, vespertina. Vamos a ver cuándo son las conjunciones inferiores y superiores. Aquí he utilizado a Daniel Flores, este es un astrónomo de la UNAM muy reconocido. Él aquí pone algunas fechas. Dice que la conjunción inferior de Venus se dio en 1324 en el día diciembre 15. Después aquí dice que la otra conjunción inferior se dio en el 20 de julio de 1326. Recordemos que esto es de 584 días. Y que también hubo una primera aparición matutina en el 19 de diciembre de 1324. Entonces lo que hice, bueno, pues vamos a utilizar la correlación del doctor Alfonso Casi y vamos a ver en qué días caen o dónde andaba, recuerdo, dependiendo de la posición en el cielo y la posición calendárica. Y lo primero que podemos ver, vamos a empezar con este. Resulta que ese día 19 de diciembre de 1324 que podemos ver aquí, que es la primera aparición matutina, justamente corresponde al día 1 de Quecholi. ¿Y qué es el día 1 de Quecholi? Es el primer día de cuando se segmenta el año en un segmento de 260 y de 105. El día número 260 del año es el 20º día de la veintena de Tepetilhuitl, y el día número 261, con el que se inicia esos otros 105 días de complemento, es precisamente el día 1 de Quecholi. Entonces, Venus, en 1324, en su primera aparición matutina, estaba apareciendo por ahí. Esto es obviamente probablemente una estimación, porque obviamente depende de mucho de condiciones climáticas y ya sabemos, ¿no? Pero al menos en cálculos, lo dice aquí el astrónomo Daniel Flores, que correspondió a ese día, y ese día visto desde la correlación del doctor Alfonso Caso, es el día en que se divide el año 1 pedernal en segmentos de 260 y de 105. Ahora bien, las otras fechas que pudimos ver acá y que corresponden a las conjunciones inferiores del planeta Venus, las vamos a poner aquí. La primera, el 15 de diciembre de 1324, como lo podemos ver acá, y la segunda la vamos a ver acá, el 20 de julio de 1326. Aquí podemos ver puesto la elongación, que es la distancia que hay desde un cuerpo celeste hacia el Sol, y podemos ver que efectivamente son las conjunciones inferiores. Y lo que podemos aquí notar es lo siguiente, que si nosotros ponemos la mitad, aquí están 292 días y 292 días de ese día 2 de octubre de 1325, que es el día central del año 2 Cali, vamos a ver que está exactamente a la mitad. Es decir, tenemos el año 2 Cali y su día central está a la mitad entre ambas conjunciones inferiores. O sea, es una simetría tanto de las veintenas, tanto del año 2 Cali, como del planeta Venus. Exactamente a la mitad. Esto, vamos a decir, es una mitad calendárica, porque esto está a algunos días de lo que es la conjunción superior, digámoslo visto desde como nosotros lo vemos actualmente, ¿no? Pero en una mitad calendárica estaríamos hablando de que el día central del año 2 Cali, año de la fundación, estaba a la mitad calendárica entre ambas conjunciones inferiores de Venus de 1324 y de 1326. Y en el Tonalpohualli, esa mitad del año 2 Cali
correspondió al tonali Unomiquistli. ¿Y se acuerdan dónde está ese Unomiquistli? Justamente aquí, en lo que es la piedra, una de las piedras fundacionales que conocemos como el Teocalli de la Guerra Sagrada. Probablemente, quién sabe, ¿verdad? Signifique esta la parte de Venus. A mí me llamó mucho la atención de que apareciera justamente en esta piedra, ¿no? Y que sea un tonali Unomiquistli, la mitad del año 2 Cali, en el día número 183 del año 2 Cali, tercer día de la veintena de Xocotl Huetzli. Aquí como lo pueden ver. No sé, ¿tú qué opinas aquí, Tere? No, pues súper interesante. Ahí centrado por todos lados, ¿no? Esta parte Oye, de César, Venus creo que es muy poco probable, o imagino que hay pocos años en los que pueda ocurrir algo similar. Está muy interesante. Sí, está interesante esta parte. Y tiene otras cosas más interesantes. Por ejemplo, si de oye, este día César, central, perdón, sí, oye, sí, del otro lado de la piedra, bueno, del Teocalli de la Guerra Sagrada está el tonal uno pedernal, ¿no? sí. ¿Y en qué fecha salieron la migración? Acuerda que en el año de 1064 el uno pedernal está, si no mal recuerdo, con el paso cenital de Teotihuacán. Si no mal Entonces recuerdo. también de alguna manera está señalando, no podría estar señalando salida y llegada, ¿no? De algún modo. Sí, puede ser. En el video anterior hago un estudio pormenorizado de eso, Doc. Si quieres, Vale. lo pegamos aquí al rato, porque sí hago ese estudio pormenorizado vinculándolo con inclusive el abandono de Tula. Por Este, cierto que Semi-Quistli, no sé si el dato sea pertinente mencionarlo, es un nombre calendario como todos los demás, y es el nombre calendárico de Tezcatlipoca, de Yayauqui Tezcatlipoca, Tezcatlipoca Negro. sí, claro. Está ahí en Tezcatlipoca, del otro lado tienes a Huitzilopochtli. Ah, Pues exacto. está el Oye, simbolismo, ¿no? Ahí, y los personajes que están tallados abajo, si mal no recuerdo, uno era Moctezuma, el otro quién es. Huitzilopochtli, pero no abajo, enfrente. No, Ajá, no, al no, frente. esos que tienes abajo de uno Miquisli, abajo. Estos no sé, no sé quiénes sean. Este tiene como que un Tlaloc, ¿no? Eso ahí más bien, pregúntale a Gerardo. Vale, Debe ser deja reviso la interesante. imagen y ahorita les comento. Bueno, pues esta es la parte de lo que es Venus, ¿no? Eh, Interesante cómo sí se vincula con estos años y cómo Oye, está ahí que a la tienes, mitad. ¿Eh? perdóname, perdón César, ahí los 78 días que tienes, ¿qué te están marcando? ¿Te marcan algo o no? Sí, ahí te va. Bueno, antes de eso, déjame pasar a que si de ese día central le restamos 584 días, llegamos al 4 de marzo, en un día uno se impacte. O sea, esto es Venus otra vez. Y del otro lado, si le sumamos 584 días, llegamos a un paso sanitario de Tenochtitlan, justamente en un día 13 Itzcuintli, Gerardo, que es la mitad del Tonalpohualli, ¿no? Entonces está bastante interesante cómo utilizando ese día central del año 2 Cali, se tengas estas cronodistancias vinculadas a Venus. Ahora, lo que estaba diciendo Tere es que estos 78 días hacia la derecha o a la izquierda del día central te llevan a las dos divisiones del año, que es de 105 y de 260 o de 260 y 105. Por eso es importante el número 78 respecto al día central, porque hacia el futuro te lleva la división del año en 260 más 105 días, es decir, al día 1 que choque. Y si le restas 78 días, 6 trecenas, al día central, llegas al quinto día de Etzalcoalistli, que es justamente la división del año en 105 más 260. Ahí vemos esa simetría y la importancia entonces de ese día central vinculado a el número 78 tan calendárico, ¿no? Entonces, pues vemos esta simetría absoluta, calendárica, astronómica, como ya vimos que se vinculaba todo, y con Venus. Esto, como se los dije, en el video anterior de hace un año está mucho más extenso, porque lo vinculamos incluso con la caída de Tula y hay muchas informaciones más interesantes. Pero hasta aquí quiero dejarles
ya esta parte de lo que es la fundación de Tenochtitlan. El video anterior, como se les dije, está más explicado. Esto es para presentar lo nuevo, ¿no? Lo que ya vimos de Monte Albán, lo que ya vimos de los 260 días y Nadiris, y bueno, eso ya está de alguna manera creo que comprendido en este momento. Ahora quiero pasar a otra parte que tiene que ver con la fundación, porque recordemos que ¿quién es el que hace esta fundación? Se ve en el frontispicio de bueno, no me acuerdo si es el frontispicio, del Códice Mendoza. ¿Se acuerdan que está en Mendoza? Está la cruz de las 4 parcialidades de Tenochtitlan, está el nopal, está el águila y está la piedra y abajo el escudo y el chimali, ¿no? Lo que significa no guerra. Y del lado izquierdo, viéndolo de frente, vemos a lo que son algunos personajes y ahí vemos a Tenoch. A Tenoch, que fue de alguna manera, pues a quien se puso inclusive el nombre de la ciudad en honor a él, pero no lleva Xiuitzoli. Tampoco está vestido de azul. Tiene la cara pintada y tiene una cola, que significa que es sacerdote. Todavía no hay Tlactuani en Tenochtitlan cuando se hace la fundación. Todavía no se hace esa vinculación con sangre real, que sabemos que esto ocurre hasta cuando viene Acamapichtli. Acamapichtli sabemos que es el primer Tlactuani ya de sangre real que se pone ahí en Tenochtitlan. ¿Se acuerdan que el programa pasado estuvimos hablando sobre estos Tlactuanis y el último, don Luis Santamaría Zipaxin? Aquí vemos que aquí está Acamapichtli y si vemos a su mujer Ilancueit, que sabemos que también estuvo reinando con él. Entonces, con Acamapichtli se inaugura la casa real de Tenochtitlan. Eso no ocurre en 1325. Ocurre, hay distintos datos fuente respecto a lo que en qué año preciso ocurre esta institución de la Casa Real de Tenochtitlan fundada por Acamapichtli. Pero yo encontré al menos 4 fuentes que hablan y mencionan al año 1367. Y todo esto viene porque estamos estudiando el Códice Chimalpain. En el Códice Chimalpain hay una cronología muy, muy interesante que estaría muy bien que le echaran también un ojo, que es la cronología de don Gabriel de Ayala. Don Gabriel de Ayala era un pili texcocano, así lo dice Chimalpain. Dice, este cuate no era cualquier hijo de vecina, era un pili de Texcoco que después estuvo relacionado a lo que son como notarías o fue escribano ya en el Tecpan, en el ayuntamiento de Texcoco. Entonces, este cuate, Gabriel de Ayala, no era como Cristóbal del Castillo, ¿no? Que Cristóbal del Castillo decía, pues yo no sé nada. Y ahí está lo que él escribió. Pero don Gabriel de Ayala sí era un pili texcocano. Después ya platicaremos un poco más al respecto. Y don Gabriel de Ayala menciona que en el año 5 Caña, 1367, fue cuando se hizo Acamapichtli, se hizo finalmente Tlactuani. Aquí vemos 1367. También en los anales de Tlatelolco, que también ya hemos estado estudiando, en el mismo los anales de Tlatelolco, en este documento se menciona que también fue en el año 5 Acac, correspondiente a 1567. Esto es la paleografía de Rafael Tena. Por otro lado, Alvarado Tesosomoc también dice 1367, cuando 5 Caña, cuando junto con su mujer, la llamada Ilancueit, se hizo finalmente Acamapichtli en el poder, ¿no? Se asentó sobre la estera y el sitial Acamapichtli. También el mismo Chimalpain, en su 7ª relación, menciona que en el año 1367, dice, y también en este mencionado año fue cuando vinieron a asentar como Tlactuani Acamapichtli, Telpochtli, el primero que se hizo Tlactuani en México, Tenochtitlan. De alguna manera hay 4. El mismo Chimalpain después da otra fecha, ¿no? Porque sabemos que Chimalpain hace un revoltijo de aquellos en las cuestiones de calendáricas. Pero al menos 4 fechas, 4 fuentes, dan y coinciden en el mismo año. Entonces dije, bueno, pues ya tiene algo de validez, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué se esperaron tanto tiempo? ¿Por qué eligieron el año 5 Acac?
¿Por qué eligieron 1367? Y aquí es donde yo me gustaría que me ayudaran, Tere, Gerardo o quien esté por aquí ahorita, que me ayudaran a hacer esta resta. 1367, que es cuando vimos que se instaura a Camapichli, y le restamos 1325 para saber su contenido. 42. Exactamente. Vemos que son 42 años. ¿Se acuerdan qué pasa a los 42 años? Es cuando... Exactamente, se repite el mismo tonal. Quiere decir que si es verdad que instauraron a Camapichli en el año 1367, se daban las mismas condiciones en el Tonalpohualli y respecto al año trópico que en el año de fundación de Tenochtitlan. Aquí lo podemos ver, ese julio 29, del 28 al 29, vemos ese Unocipactli en 1325, y el mismo julio 29, pero ya 42 años después, en ese año 5 Cali, se daba justamente también ese Unocipactli. ¿Y qué cosa fue ese Unocipactli? Tanto en este año como en este año, el paso cenital en Monte Albán. Entonces, probablemente entonces esto fue una razón de peso para que se esperaran esos 42 años e instauraran el origen de su casa real, el origen de su primer Tlactuani, cuando se cumplían las mismas condiciones calendáricas del Tonalpohualli y astronómicas respecto al Sol y ese primer paso cenital. No sé qué opinas aquí, Gerardo, Tere, no sé si Gastón, Doc. No te dimos, Gerardo. Como dices tú, ¿no? O sea, muy simbólico. Sí, muy simbólico, ¿no? Entonces, probablemente, no sabemos la fecha en que se instaura a Camapichli, pero sí tenemos por 4 fuentes ese año. ¿Y por qué fue importante ese año? Yo pienso que fue por esta situación. Y se relaciona, ¿no? Fundación de la ciudad y la instauración del primer Tlactuani. ¿Cuándo? Cuando tenía las mismas condiciones calendáricas en el Tonalpohualli y el año trópico. Gerardo, ¿ibas a decir algo? Pero prende tu micrófono. No, César, no, simplemente, bueno, que estos 42 años prácticamente, digamos que son un paralelismo en años, ¿no? Es como si estuviéramos viendo la misma estructura de un año a otro. Esto es lo que nos indica, ¿no? La no sé estructura si... del Tonalpohualli, sí. Sí, y bueno, pues aquí me gustaría comentarles ahorita que... Bueno, mejor ahorita que termine con esta parte, les comento lo del Teocalli de la Guerra Sagrada. Ahorita Bueno. que termine. Ok, perfectamente. Pues recordemos entonces que el paso cenital se dio pues en este mismo día, ¿no? El paso cenital en Monte Albán se dio en Unocipactli en el año 1325 y en el año de 1367. Aquí les he puesto pues esta recreación, este 5 de agosto que termina el 13 Ajau, a la mitad del 5 de agosto y a partir del mediodía del 5 de agosto es cuando empieza el 1 Cipactli, ¿no? Y vemos el sol perfectamente a los 89 grados con 58 minutos, casi nada más un minuto de diferencia del cenit verdadero, ¿no? O sea, prácticamente ahí. Ahora, otra de las cosas que encontré respecto al año de 1367 también tiene que ver con Venus y que creo yo que también es una cuestión que fue importante y se tomó como base para esto. ¿Por qué? Porque justamente ese primer paso cenital en Monte Albán, aquí estamos en términos julianos que corresponde al 8 de mayo, se daba con la condición de que en el momento que el Sol estaba en el cenit, Venus estaba un día antes de su conjunción superior. Es decir, estaban prácticamente en conjunción y detrás del Sol, lo que sería Venus, ¿no? En el paso cenital de Monte Albán, justamente ahí, en esa latitud, Venus y el Sol sincronizados o alineados precisamente en ese año. Desafortunadamente no tenemos más datos sobre tonalis o sobre fechas, pero esto nos ayuda a vislumbrar. Para eso nos sirve el mecanismo calendárico, para que ponerlo a prueba y tratar de explicar
¿Por qué se hicieron esas cosas, no? No tenemos fechas, pero con que nos hayan dicho que fue 1367, entonces vamos y buscamos a ver cuándo empezó ese año. Ah, fíjate que esto pasaba, ¿dónde estaba Venus? ¿Dónde estaban las alineaciones? Y entonces eso nos ayuda a tratar de comprender, para eso es el mecanismo calendárico. Y para eso nos ayudó a entender que precisamente el Shiu Tonali, ese Shiu Tonali 5 Acat que vemos en las fuentes, correspondió precisamente a una fecha de alineación arquiastronómica, porque el 20º día de la veintena de Titit de ese año del 5 Acat corrió del 4 al 5 de marzo de 1368. Y ese 4 de marzo no es otra cosa más que una fecha de alineación arqueastronómica de la familia del 73 vinculada al templo mayor. Entonces, también el Shiu Tonali tuvo que ver en ese año de 1367-68, que sería cuando corrió el año 5 Acat. Entonces, vemos que sí hay ciertas condiciones astronómicas que repiten las mismas condiciones calendáricas que la fundación, y que se repite, y que el Shiu Tonali también estaba posicionado en una fecha de alineación astronómica que es 73 días de uno de los solsticios, ¿no? No sé si quieran comentar algo aquí respecto a las otras. A esta otra, ya nada más me falta una lámina, pero antes de que lleguemos a esa lámina, me gustaría si tienen algún tipo de comentario respecto a lo que estamos, de estas imágenes que vimos. Sin palabras, César. Muy claro, César, muy claro pues la presencia esa misma del tonal, ¿no? El hecho de que se repitan los tonales en donde todas las condiciones eran exactamente las mismas, pues ya nos da de un orden, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ya si es coincidencia o si es planeado, no sé, ahora sí que se puede decir mil cosas, pero el orden ahí está, se repite, es algo comprobable. Es algo que nosotros lo podemos hacer, sí, y para eso está el diagrama, para eso están, pues la explicación, por si alguien también encuentra, además, datos adicionales que ha pasado, y pues validar, o inclusive preguntarnos, ¿no? Preguntarnos si tienen alguna duda, alguna inconsistencia. Entonces, estas son matemáticas y dentro de toda esta estadística pues surge el término que acuñaste inicialmente, que son las cronodistancias, y pues prácticamente esta forma de observar el calendario y su relación con las ciudades y con lo que ocurre mismo en la historia de la sociedad, en este caso del Antiguo México, pues nos habla de lo que nosotros llamamos eso como una nueva forma de estudiar la calendárica, la nueva calendaria. Sí, en efecto. Bueno, yo no acuñé el término de cronodistancia, yo lo utilizo mucho, pero eso es algo que ya está acuñado desde antes. Nada más como para aclarar. Okay. Y aquí me gustaría pasar ya a la última lámina. La acabo de incluir 10 minutos antes de que y saliéramos al aire. Ayer hubo una reunión en el seminario de arqueastronomía en la ENA. Estuvo bastante interesante. Lo comenté con Gerardo, creo que ayer o antier, ¿no? Sí. Tuvo Carlos Barrera Tuesta es un colombiano muy docto en la parte de lo que es el calendario maya. Y estuvo hablando sobre el periodo de los 42 años, curiosamente, ¿no? Que nosotros ahorita hemos venido trabajando. Y él encuentra la prueba arqueológica de la existencia de este periodo, lo encuentra en Tonina. Aquí esta es una imagen de su ponencia, que yo le tomé una fotografía. En el monumento 161 de Tonina, que es él encuentra una cronodistancia que es de 15.340 días.
que no es otra cosa más que esos 46 años que venimos hablando, después de la entronización de Kinich Bakal Chak. Esto aquí vemos. 42. ¿Perdón? 42, 42. ¿Y qué dije? 46, ¿Y qué es? 42. Bueno, disculpen ustedes, luego me gana la emoción. 42 años de lo que es entonces este ciclo. Y aquí les he puesto lo que significa esa relación matemática. 59 veces el Tonalpohualli son 15.340 días. Y cuando se divide en esa cantidad de días con el año trópico, 365.2422, por eso es importante esta relación, porque no es con el 365, sino con el año trópico a los 42 años. A los 40. Nos da justamente 41.9, bueno, prácticamente esos 42 años. Entonces, ahí está la cuestión de por qué es importante este ciclo de 42 años, que tampoco lo hemos relacionado. Pero ahora ya vemos, conociendo ese ciclo de 42 años, que ya lo vimos en programas anteriores, y ahora que vemos que de la fundación de Tenochtitlan, 1325, le sumas 42 años y llegas a 1367, y entonces es cuando se instaura a Camapichtli, al menos 4 fuentes así lo atestiguan, vemos entonces que hay esta relación de 42 años y se repiten las mismas condiciones calendáricas del Tonalpohualli respecto al año trópico. Sabemos que las veintenas habrá recorrido 10 días. Ya Edward Seller había propuesto que probablemente en estos 42 años es cuando se hacía un ajuste de 10 días en el calendario, pero bueno, eso fue hace ya mucho tiempo, pero él ya había anotado estos 42 días. Y bueno, pues finalmente, pues yo les doy las gracias y pues si Gastón nos hace favor de abrir los micrófonos para escuchar los comentarios pues finales de ustedes o si hay algún tipo de pregunta o comentario, reclamo o lo que quieran decirme, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos.